Hola, soy Araceli Ardón y este es el método Ardón de escritura creativa. Vamos a hablar del análisis de la ficción, es decir, de las obras literarias que hablan sobre hechos que no ocurren en la realidad. Te voy a dar muchos puntos para el análisis externo y el análisis interno de las obras, deseándote que en tus proyectos, en tus documentos te salga muy bien y que se vuelva como una especie de costumbre para que puedas analizar mejor las películas, las obras de teatro y todos los elementos que contienen, y de esa forma de verdad se goza muchísimo la literatura, el cine, el teatro. El análisis externo puede incluir datos sobre el autor, por supuesto su nombre, dónde nació, en qué época, cuáles fueron sus estudios, los premios que ganó y sus principales obras. La época en la cual se ubica la obra en cuestión. Si es una novela de guerra, cuál es la guerra en la cual participan los personajes, el movimiento literario al que pertenece la obra, porque ya sabemos que hay, por ejemplo, los autores del boom latinoamericano son los que escribieron durante la década de los 60 y 70, en especial Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Alejo Carpentier. Ellos fueron parte del boom latinoamericano. O se puede hablar de la generación del crack, de la generación de la onda y de, por ejemplo, en España, la literatura del 98, la literatura del 36. Los personajes, también mencionar a los fundamentales, los personajes principales, ya hablemos del antagonista, del protagonista y también de quiénes son los personajes secundarios fundamentales para la obra y quiénes son los ambientales, que muchas veces ni siquiera tienen nombre. Sabemos que es el panadero, o que era un señor vecino, o una anciana que vivía cerca o que tuvo que ver el hombre que llevó el mensaje. Esos ni siquiera tienen nombre. La extensión de la obra. También es interesante saber que no se trata, digamos, de un cuento de 10 páginas, sino de una novela extensa de 350, que es lo que llamamos largo aliento. El cuento, el ensayo, muchas veces son obras de corto aliento, y una novela, por lo regular, es una obra de largo aliento. Y el tipo de narrador, vamos a decir, narrador en primera persona, yo fui, yo hice, yo vi, yo dije, donde el personaje central es el narrador en primera persona. O si se trata de un narrador omnisciente que se mete como una cámara a registrar todas las escenas y analiza también o describe lo que se dice, lo que se piensa y lo que va a ocurrir. El narrador omnisciente es un pequeño Dios que todo lo sabe, que todo lo ve. Al inicio del análisis externo hay que definir el género. Si se trata de una novela, ya dijimos, una novela es un macrocosmos, tiene muchas historias dentro, muchas veces es un cofre en el cual se encuentran varias narraciones que son como joyas dentro de este cofre y se van abriendo, y hay muchas veces un cofre dentro de otro cofre, como a la manera de las muñecas rusas, ¿no? Las matrioshkas, que tiene una muñeca, otra muñeca adentro que podemos quitar y descubrimos otra muñeca. Si es un cuento, es por lo regular entre 5 y 30 cuartillas. Un cuento de más de 30 cuartillas ya se convierte un poco en una noveleta. Si es un relato es hablar de algo que aconteció, muchas veces está vinculado con la historia, pero no es tan estrictamente apegado a la realidad. Se toman elementos de la realidad y se cuentan. Eso es un relato. La leyenda. La leyenda sí está basada en historias, pero es magnificada por la imaginación de las generaciones. El mito. El mito se refiere
a un acontecimiento tan importante para un lugar, para una región, para una ciudad, que se vuelve como una serie de símbolo para esa ciudad. El mito de Rómulo y Remo, fundadores de Roma, el mito de mi ciudad, Santiago de Querétaro, de que fue fundado el 25 de julio de 1531, gracias a la aparición de Santiago Apóstol, caballero, en el cielo. También se puede poner si es parte de una saga, es decir, si hay una serie de libros y este libro corresponde a uno de ellos. Una saga es Harry Potter. Comienza con Harry Potter y la Piedra Filosofal y luego continúa a lo largo de 6 libros más. La fábula puede tener enseñanzas morales o moralejas y los protagonistas son animales, son plantas o son objetos. Puede ser que una tetera platique con una taza o que los juguetes de un niño cobren vida en la medianoche. Un cuento, decíamos, es una narración breve, la trama se centra en una acción o situación específica y puede tener un final con efecto, es decir, un final sorprendente, un final que no esperábamos y que muchas veces circula la historia, se vuelve una trama circular, de modo que la escena final puede ser de nuevo la escena del principio. Y ya decíamos, la leyenda son relatos que se fundan en un hecho histórico comprobable, pero que a lo largo del tiempo se modifican hasta obtener niveles de fantasía. El mito está vinculado, por supuesto, con la mitología y muchas veces también con la astrología, con la interpretación del universo desde el punto de vista de la magia. La novela propone una visión individualizada y compleja del mundo a través de los ojos de un personaje o de varios personajes. Cuestiona a las sociedades, cuestiona a los regímenes, lo mismo que a los líderes o a los personajes que son representativos de un gremio o de un nivel de la sociedad. Sin caer en un juicio explícito, describe experiencias y sentimientos mediante una trama larga que se sustenta en los personajes que la interpretan y también en los acontecimientos que los relaciona. Acuérdense que la trama es como la estructura, así como una casa tiene pilares que sostienen en el cuento, en la novela, los pilares son la trama. Las novelas pueden ser de aventuras, detectives, policíacas, futuristas, de ciencia ficción, de época se entiende basado en acontecimientos históricos, o también puede ser una novela histórica donde los personajes son, digamos, los que aparecen en los libros de historia. Porque en una novela de época los protagonistas pueden no haber existido, pero se conocen, se vinculan y viven dentro de la novela en esa época. La novela también puede ser romántica, todos lo entendemos, o psicológica cuando entra a profundidad a los pensamientos del personaje. El análisis interno son las ideas que el autor manifiesta a través de los diálogos, el encuentro de 2 o más puntos de vista en los diálogos, el enfrentamiento de personajes que cada uno representa a un sector de la sociedad, un leitmotiv que articula todo como un hilo conductor, una propuesta que hace el autor, que digamos propone que en el siglo XXV vamos a vivir en naves espaciales. Esa es la propuesta que hace el autor. Y también se puede analizar en el análisis interno las figuras literarias que utiliza el autor para las descripciones. Otro tipo de análisis que podemos incluir en este documento, en este proyecto, es el comparativo. Podemos hacer una comparación de una literatura de una época contra la de otra época. O a unir esta obra que estamos analizando
con otras que corresponden al mismo lugar geográfico de donde procede el autor, o los temas. Puede ser que unamos una serie de novelas porque tienen como tema, digamos, la soledad del individuo, la violencia generalizada, los problemas que trae consigo la pobreza. Y también muy útil, muy interesante para tu profesor será que tú emitas un punto de vista personal, un juicio. Al final del análisis, que tú digas, estoy de acuerdo con Víctor Hugo, no estoy de acuerdo con García Márquez, me parece muy importante la tesis que sustenta Pablo Neruda en esta obra. Esto que es el punto de vista personal puede ser muy interesante para tu profesor y eso te garantizará una mejor evaluación, una mejor calificación para tu trabajo. Te deseo mucho éxito. Muchas gracias. Si te gustó este video, por favor, dale like, compártelo y suscríbete a mi canal. Nos vemos en la próxima.